Capítulo 2. El secreto del diario. Hilare y la dama Elina, aún recuperándose de la repentina aparición de Cal y la pérdida del relicario, se encontraban en la sala circular, rodeadas por el eco de sus pensamientos y la pesadez de la derrota. El aire se sentía denso, como si el laberinto mismo las observase, esperando su siguiente movimiento. Mientras contemplaban su situación, la dama Elina recordó algo que había leído en uno de los antiguos libros de la biblioteca de la mansión. «Hay un diario», murmuró, su voz aún temblando por la tensión vivida. «Un diario que pertenecía a mi abuelo. Podría contener pistas sobre cómo recuperar el relicario o incluso sobre cómo detener a Cal». Hilare, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su interior, asintió. «Debemos encontrarlo. Puede ser nuestra única forma de entender lo que está sucediendo y cómo enfrentarnos a la oscuridad que se avecina». Ambas se dirigieron de inmediato a la biblioteca, un lugar que había sido su refugio en momentos de incertidumbre. La luz tenue de las velas iluminaba el polvo que flotaba en el aire, creando una atmósfera de misterio. Las estanterías estaban repletas de libros antiguos, pero la búsqueda del diario se sentía como una búsqueda del tesoro en medio de un vasto océano de conocimiento. Tras un tiempo de búsqueda, finalmente encontraron un pequeño libro de cuero desgastado, escondido detrás de otros volúmenes. La dama Elina lo tomó con manos temblorosas, sintiendo la conexión con su pasado. Al abrirlo, las páginas amarillentas revelaron una caligrafía elegante, llena de garabatos y anotaciones. «Es su diario», dijo la dama Elina, mientras comenzaba a leer en voz alta. «Habla de la oscuridad que acechaba en su tiempo, de seres que buscaban poder a través de artefactos antiguos». Hilare se acercó, intrigada. «¿Qué más dice?» «Escucha», respondió la dama Elina, su voz baja y reverente. «Aquí menciona un ritual antiguo, uno que puede contrarrestar el poder del relicario. Habla de un lugar, un altar oculto en el bosque, donde se puede realizar el ritual bajo la luz de la luna llena». Hilare sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Crees que ese es el mismo lugar al que se dirige Cal?» La dama Elina sintió, sus ojos llenos de determinación. «Es posible. Si él intenta liberar a ese ser antiguo, debemos llegar allí primero. Debemos prepararnos para el ritual y asegurarnos de que el poder del relicario no caiga en manos equivocadas». Mientras leían más sobre el diario, Hilare notó un pasaje que le llamó la atención. «Aquí dice que el ritual requiere 3 elementos: una lágrima de amor verdadero, una pluma de un ave celestial y el eco de una promesa olvidada». «¿Qué significan esos elementos?» La dama Elina frunció el ceño, pensativa. «La lágrima de amor verdadero puede ser un símbolo de sacrificio y conexión. La pluma de un ave celestial tal vez representa la libertad y la esperanza. Y el eco de una promesa olvidada, eso podría referirse a algo que hemos dejado atrás, algo que debemos recordar». Hilare sintió una mezcla de ansiedad y determinación. «¿Dónde podemos encontrar esos elementos?» La dama Elina cerró el diario con un golpe suave. «No lo sé, pero tenemos que buscar. Debemos actuar rápido, antes de que Cal tenga la oportunidad de liberar al ser oscuro. Juntas, podemos encontrar lo que necesitamos». Ambas mujeres se prepararon para su nueva misión, sintiendo que esta vez la esperanza era más que una ilusión, que tenían el poder de cambiar su destino. Con el diario en mano, salieron de la biblioteca, listas para enfrentarse a los desafíos que les esperaban en su búsqueda. El viento silbaba entre los árboles del bosque mientras Hilare y la dama Elina se adentraban en la oscuridad. La luna, aún creciente, proyectaba largas sombras que danzaban entre los troncos, creando una atmósfera de misterio y tensión. El diario, sujeto firmemente por la dama Elina, era su única guía en este camino incierto hacia el altar oculto. El peso de la responsabilidad, la angustia de la derrota anterior y la incertidumbre del futuro recaían pesadamente sobre sus hombros. Con cada paso, la ansiedad crecía en el corazón de Hilare. La posibilidad de fallar, de no encontrar los elementos necesarios para el ritual, de no poder detener a Cal y a su siniestro líder, la oprimía. La imagen del hombre robando el relicario, la frialdad en sus ojos, la arrogancia en su sonrisa, se repetían una y otra vez en su mente. Mientras caminaban en silencio, Hilare no pudo evitar formular la pregunta que la había estado atormentando desde que salieron de la mansión. ¿Qué pasaría si perdiéramos? ¿Qué pasaría si no pudiéramos encontrar los elementos necesarios para el ritual? ¿Qué pasaría si Cal lograra liberar a ese ser oscuro? El silencio que siguió a su pregunta fue más pesado que las sombras que las rodeaban. El viento parecía susurrar respuestas en un idioma que no entendía, un idioma de miedo y desesperación. La dama Elina, aunque no respondió verbalmente, su rostro mostraba la misma preocupación que sentía Hilare. La posibilidad de perder era una sombra oscura que se cernía sobre ellas, una amenaza que amenazaba con consumirlas.
La dama Aelina, comprendiendo el temor de Hilare, detuvo su marcha y la miró con una expresión de comprensión. El miedo es natural, Hilare, dijo con voz suave, pero no debe paralizarnos. Debemos mantener nuestra determinación, nuestra esperanza, nuestra fe en que podemos superar este obstáculo. No podemos permitir que el miedo nos consuma. Hilare asintió, tratando de controlar su respiración. Sus miedos eran reales, pero la determinación de la dama Aelina, su fuerza y su convicción, le devolvían una parte de su coraje. Juntas, habían enfrentado peligros mayores, habían superado desafíos más difíciles. Esta vez no sería diferente. Tienes razón, respondió Hilare, su voz firme a pesar del temblor que aún sentía. No podemos permitir que el miedo nos controle. Debemos concentrarnos en la tarea que tenemos ante nosotros. Debemos encontrar los elementos necesarios para el ritual y detener a Cal. Con renovada determinación, Hilare y la dama Aelina continuaron su camino, dejando atrás el peso de la duda y abrazando la esperanza de un futuro diferente. El bosque, con sus sombras y sus misterios, seguía siendo un lugar peligroso, pero ahora, ambas mujeres se enfrentaban a él con una nueva valentía, con una nueva fe en su capacidad para superar cualquier obstáculo. La búsqueda de los elementos del ritual continuaba, y con ella, la lucha por un futuro incierto. El sendero se volvía cada vez más difícil de seguir. Los árboles se cerraban sobre ellas, creando un túnel oscuro y claustrofóbico. La luna, a pesar de su creciente luminosidad, apenas lograba penetrar la densa capa de hojas y ramas. El aire, antes fresco y limpio, ahora estaba cargado de un olor fétido y nauseabundo, un olor a descomposición que se hacía más intenso con cada paso. Y entonces, lo vieron. Entre los árboles, yacían cuerpos esparcidos por el suelo, algunos recientes, otros esqueletos blanqueados por el tiempo. Mujeres y hombres, jóvenes y viejos, vestidos con ropas desgarradas y en diversos estados de descomposición. La escena era escalofriante, una macabra exhibición de muerte y desesperación. Hilare, su estómago retorciéndose, se detuvo en seco. El horror de la escena la golpeó con toda su fuerza. Nunca había visto algo así, nunca se había enfrentado a una muerte tan extendida y tan brutal. La dama Aelina, aunque acostumbrada a ver la muerte de cerca, también sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La magnitud de la tragedia era impactante. El silencio se cernía sobre ellas, roto solo por el susurro del viento entre las hojas. Hilare, con la mente llena de preguntas, se giró hacia la dama Aelina. ¿Qué les pasó? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué las trajo a este lugar? La dama Aelina examinó los cuerpos con cautela, buscando alguna pista, alguna señal que pudiera explicar la tragedia. No lo sé con certeza, dijo, su voz grave y pensativa, pero por el estado de sus ropas y la dispersión de los cuerpos, parece que fueron víctimas de una emboscada, o quizás, de una huida desesperada. Hilare, con la mente trabajando a 1000 por hora, se preguntaba si estas víctimas habían estado buscando lo mismo que ellas, el altar oculto mencionado en el diario. ¿Crees que estaban buscando el mismo lugar que nosotros?, preguntó, su voz un susurro. La dama Aelina asintió con la cabeza. Es posible. Este lugar parece estar maldito, envolviendo a cualquiera que se acerca demasiado a su objetivo. Cal podría haber dejado estas víctimas como una advertencia, una muestra de su poder. La imagen de Cal, con su sonrisa fría y su mirada arrogante, volvió a su mente. El miedo, la desesperación y la incertidumbre se apoderaron de ella. ¿Qué les pasaría a ellas si fracasaban? ¿Serían ellas las siguientes víctimas de esta siniestra trampa? La dama Aelina, notando la desesperación de Hilare, la tomó del brazo. No debemos rendirnos, dijo con firmeza. Debemos recordar por qué estamos aquí. Debemos recordar nuestro propósito. Debemos encontrar los elementos del ritual y detener a Cal, no solo por nosotras, sino por todas estas almas inocentes. Con renovado coraje, aunque con el peso de la nueva tragedia sobre sus hombros, Hilare y la dama Aelina continuaron su camino, dejando atrás los cuerpos esparcidos, conscientes del peligro que las acechaba en cada paso. La búsqueda del altar oculto continuaba, y con ella, la lucha por la supervivencia. El silencio sepulcral del bosque fue roto por un grito desgarrador, un grito de terror, de agonía, que resonó entre los árboles, cortando la atmósfera de tensión y miedo que envolvía a Hilare y la dama Aelina. El grito provenía de entre los árboles, cerca de donde habían encontrado los cuerpos esparcidos. Con cautela, se acercaron a la fuente del sonido. Entre las sombras, vieron a una mujer, joven y de aspecto delicado, luchando contra una criatura grotesca y demacrada. La criatura, un no muerto, se movía con una agilidad sorprendente, sus movimientos rápidos y feroces. Sus ojos brillaban con una luz enfermiza,
sus dientes afilados como cuchillas. La mujer, con la ropa desgarrada y el rostro lleno de terror, intentaba defenderse, pero la criatura era demasiado rápida, demasiado fuerte. Con cada movimiento, la criatura se acercaba más a ella, sus garras y dientes amenazando con desgarrarla. «Cuidado», gritó la mujer, su voz llena de desesperación. «Si te muerde, te convertirás en uno de nosotros, uno de los muertos vivientes». Hilare y la dama Elina, sin tiempo para dudar, se lanzaron a la acción. La dama Elina, con su entrenamiento y experiencia en combate, atacó a la criatura con un cuchillo que llevaba oculto en su ropa. El cuchillo se clavó en el cuerpo de la criatura, pero ésta solo gimió y siguió atacando. Hilare, aunque sin entrenamiento en combate, actuó con una valentía inesperada. Tomó una rama gruesa del suelo y la usó para golpear a la criatura, intentando distraerla y darle tiempo a la dama Elina. La criatura, herida pero implacable, se volvió hacia Hilare, sus garras extendiéndose. En un instante, la criatura se abalanzó sobre la mujer, sus dientes encontrando su garganta. Un grito ahogado escapó de los labios de la mujer, y luego, un silencio inquietante. El cuerpo de la mujer se convulsionó durante unos segundos, antes de quedar inmóvil. La criatura, ahora con una nueva víctima en sus garras, se volvió hacia Hilare y la dama Elina, sus ojos brillantes con una nueva hambre. Pero el cambio fue aún más aterrador. Los ojos de la mujer muerta se abrieron, con una luz enfermiza y vacía. Su piel se volvió pálida y fría, y sus labios se curvaron en una sonrisa siniestra. La mujer se había convertido en uno de los no muertos, una nueva criatura de oscuridad, lista para unirse a la macabra casa. Hilare y la dama Elina, horrorizadas por la transformación, se enfrentaron a la nueva amenaza, sabiendo que ahora tenían que luchar no solo contra una criatura, sino contra dos. La lucha por la supervivencia continuaba, con un nuevo y escalofriante giro. El aire se sentía pesado, cargado de la muerte y la desesperación. Dos no muertos, sus ojos brillantes con una luz enfermiza, los rodeaban, sus movimientos rápidos e impredecibles. Hilare, con la respiración entrecortada, retrocedió, la imagen de la mujer transformada aún grabada en su mente. El horror de la situación la paralizaba. «¿Y ahora, qué hacemos?», preguntó Hilare, su voz apenas un susurro, lleno de miedo y desesperación. «Este será el fin, no podemos vencerlas». La dama Elina, aunque igualmente asustada, mantuvo su compostura y evaluó la situación con rapidez. Observó a las criaturas, analizando sus movimientos, buscando una debilidad, una oportunidad. Su mente, entrenada en la estrategia y la supervivencia, trabajaba a 1000 por hora. «Tal vez», dijo la dama Elina, su voz firme a pesar del peligro inminente. «Tal vez podamos usar el entorno a nuestro favor. Este bosque está lleno de trampas naturales. Podemos usar los árboles, las raíces, las rocas, para distraerlas, para crear una ventaja». Hilare, aunque escéptica, vio un destello de esperanza en las palabras de la dama Elina. «¿Pero cómo?», preguntó, su voz aún temblorosa, pero con un atisbo de nueva determinación. La dama Elina señaló hacia una zona rocosa cercana. «Mira», dijo, «podemos usar esas rocas para bloquear su camino, para crear un obstáculo. Mientras tanto, podemos buscar algo con que atacarlas, algo más efectivo que estas ramas». Con renovado coraje, aunque con el miedo aún presente, Hilare y la dama Elina actuaron con rapidez y precisión. Utilizando el terreno a su favor, lograron crear una serie de obstáculos que ralentizaron a los no muertos, dándoles una ventaja temporal. Mientras tanto, buscaron entre los arbustos y las raíces, encontrando algunas piedras afiladas que podrían usar como armas. La lucha que siguió fue brutal y desesperada. Hilare y la dama Elina lucharon con todas sus fuerzas, utilizando su inteligencia, su agilidad y su determinación para superar a los no muertos. Los golpes resonaron entre los árboles, un sonido de lucha y supervivencia en medio de la oscuridad del bosque. Con cada golpe certero, con cada estrategia bien ejecutada, Hilare y la dama Elina lograron infligir daño a los no muertos, debilitando a sus enemigos. La lucha fue extenuante, pero la determinación de ambas mujeres, su coraje y su amistad, las impulsaron a seguir adelante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lograron derrotar a los no muertos. Exhaustas pero victoriosas, se quedaron allí, rodeadas por la oscuridad del bosque, el silencio sepulcral roto solo por sus respiraciones agitadas. Habían sobrevivido, pero el camino hacia el altar oculto seguía siendo largo y peligroso. El silencio del bosque era ahora aún más inquietante después de la brutal lucha. El aire, aún cargado con el olor a muerte, parecía susurrar historias de horror y desesperación. Hilare y la dama Elina, con los cuerpos doloridos y las mentes agotadas,
se apoyaban la una en la otra, intentando recuperar el aliento. El camino hacia el altar oculto parecía aún más largo y peligroso ahora. Hilare, aún conmocionada por la experiencia traumática, se giró hacia la dama Elina, su voz llena de una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Qué es un no muerto?, preguntó. Nunca había visto algo así antes. ¿Cómo es posible que una persona se transforme en esa criatura? La dama Elina, con una expresión seria y pensativa, miró a su alrededor, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para explicar algo tan terrible. Los no muertos, dijo finalmente, su voz baja y grave, son seres que han muerto, pero que han sido traídos de vuelta a la vida por medio de magia oscura. No son ni vivos ni muertos, son algo inentre. ¿Pero cómo sucede?, preguntó Hilare, su voz llena de asombro. Hay diferentes maneras, respondió la dama Elina. A veces, es un ritual oscuro, un hechizo lanzado sobre un cuerpo recién muerto. Otras veces, es una maldición, una enfermedad que corrompe el alma y el cuerpo, transformándolos en algo monstruoso. En este caso, la dama Elina se detuvo, observando los alrededores con una mirada llena de preocupación. En este caso, parece que la transformación está relacionada con el poder del relicario, con la magia oscura que lo rodea. Hilare sintió un escalofrío recorrer su espalda. Así que, él podría estar creando estos no muertos como parte de su plan para liberar a ese ser oscuro. La dama Elina asintió con la cabeza. Es posible. Estos no muertos son criaturas peligrosas, implacablemente hambrientas y sin alma. Son el resultado de la corrupción de la magia oscura, una prueba más del peligro que representa Cal y su plan. Hilare, con el miedo y la determinación luchando en su interior, se aferró al brazo de la dama Elina. Entonces tenemos que tener aún más cuidado, dijo. Tenemos que llegar al altar antes que él, antes de que pueda crear más de estas criaturas. Tenemos que detenerlo. La dama Elina asintió, su mirada llena de resolución. Sí, dijo. Tenemos que llegar al altar y realizar el ritual. Debemos detener la oscuridad antes de que consuma todo. Con un nuevo sentido de urgencia, Hilare y la dama Elina continuaron su camino, dejando atrás la escena de la lucha, con la imagen de los no muertos grabada profundamente en sus mentes. La búsqueda del altar oculto continuaba, con el conocimiento recién adquirido añadiendo una nueva capa de peligro y determinación a su viaje. El sol comenzaba a filtrarse a través de las hojas, pintando el bosque con pinceladas de luz y sombra. A pesar del creciente optimismo que brindaba la luz del día, un oscuro secreto carcomía el interior de Hilare. Durante la lucha con los no muertos, una de las criaturas la había alcanzado, sus afiladas garras rozando su brazo. Una herida pequeña, casi imperceptible, pero suficiente para que una gota de sangre contaminada se filtrara en su torrente sanguíneo. Hilare había sentido el dolor, el ardor punzante de la herida, pero había contenido un grito ahogado. Había limpiado rápidamente la sangre, ocultando la herida bajo la manga de su túnica. No quería preocupar a la dama Elina, no quería añadir más peso a la carga que ya llevaban sobre sus hombros. Decidió mantenerlo en secreto, al menos por ahora. Mientras caminaban, la tensión crecía entre las dos mujeres. El silencio que las acompañaba era diferente ahora, más pesado, más cargado de una ansiedad latente. Hilare sentía el veneno de la mordida extendiéndose lentamente por su cuerpo, un frío escalofrío que se extendía desde la herida hasta sus huesos. Su cuerpo se sentía pesado, su mente nublada. La dama Elina, sin embargo, se mantenía optimista, su ánimo elevado por la victoria sobre los no muertos. Hablaba sobre el ritual, sobre los elementos que necesitaban encontrar, sobre la posibilidad de detener a Cal y su siniestro plan. Sus palabras, llenas de esperanza y determinación, eran un bálsamo para el alma de Hilare, pero también una tortura. Hilare sentía una profunda culpa por su silencio, por el peso que guardaba en su interior. El peso del secreto era insoportable. Con cada paso, la fatiga se apoderaba de su cuerpo, la confusión de su mente. La transformación que había presenciado en la mujer del bosque resonaba en sus pensamientos, una imagen aterradora que se repetía una y otra vez en su mente. ¿Sería ese su destino? ¿Se convertiría también en una de esas criaturas horribles? La idea la aterrorizaba, pero el miedo era superado por otro sentimiento, la culpa. Había ocultado la verdad a su amiga, a la persona que más confiaba en el mundo. La posibilidad de convertir en una amenaza para la dama Elina, de ponerla en peligro, era lo que más la atormentaba. El camino hacia el altar oculto se hacía cada vez más largo, más pesado. El secreto de Hilare se convertía en una carga insoportable, un peso que amenazaba con aplastarla. ¿Cuánto tiempo podría mantener la verdad oculta? ¿Cuánto tiempo podría soportar la transformación que se aproximaba? El altar, bañado por la luz de la luna llena,
irradiaba una energía palpable. La dama Elina, con una mezcla de esperanza y nerviosismo, examinaba los símbolos grabados en la piedra, intentando descifrar las instrucciones para el ritual. El diario abierto sobre una roca plana, sus páginas amarillentas iluminadas por el brillo lunar, servía como su guía. Hilare, sin embargo, se sentía cada vez más débil. El veneno del no muerto corría por sus venas, un frío gélido que se extendía por todo su cuerpo. Los escalofríos eran constantes, su visión se nublaba, y un dolor punzante la recorría desde la herida hasta la médula. El secreto que guardaba era una carga insoportable, un peso que amenazaba con aplastarla. A pesar de su malestar, Hilare se esforzaba por ayudar a la dama Elina. Rebuscaba entre las pertenencias que llevaban, buscando los 3 elementos necesarios para el ritual: la lágrima de amor verdadero, la pluma de un ave celestial y el eco de una promesa olvidada. La dama Elina, sin darse cuenta del sufrimiento de Hilare, encontró un pequeño frasco de cristal que contenía una sola lágrima. «Esta debe ser la lágrima de amor verdadero», dijo, su voz llena de esperanza. El diario menciona la importancia del sacrificio y la conexión. Luego, tras una búsqueda exhaustiva, encontraron una pluma blanca, tan ligera y delicada que parecía flotar en el aire. «Esto debe ser la pluma de un ave celestial», dijo la dama Elina, con una mezcla de asombro y satisfacción. Su ligereza y pureza simbolizan la libertad y la esperanza. El tercer elemento, sin embargo, resultó ser más difícil de encontrar. El diario solo hacía referencia al eco de una promesa olvidada, un concepto abstracto y enigmático. Ambas mujeres se miraron, confundidas e inseguras. Mientras la dama Elina meditaba sobre el significado de la promesa olvidada, Hilare sintió que su cuerpo se debilitaba aún más. El veneno actuaba con mayor rapidez, la transformación se acercaba. El frío se intensificó, un dolor punzante recorrió su cuerpo, y un escalofrío la sacudió hasta los huesos. De repente, Hilare se desplomó, presa de una convulsión. La dama Elina, alarmada, se arrodilló a su lado, preocupada. «Hilare, ¿qué te sucede?» Hilare, con la respiración entrecortada, apenas podía articular palabras. La mordida», logró decir, su voz apenas un susurro. Me han mordido». La dama Elina, horrorizada, comprendió la verdad. El secreto de Hilare, el peso que había ocultado, se revelaba en el peor momento posible. El ritual, su única esperanza de detener a Cal, se veía ahora amenazado por la condición de Hilare. Hilare se incorporó con un esfuerzo sobrehumano, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. El frío gélido que la recorría era casi insoportable, su cuerpo temblaba incontrolablemente, y la transformación en una criatura no muerta parecía inminente. Sin embargo, en medio de la agonía, un fuego interior la impulsaba a seguir luchando. «Dama Elina, lo siento», dijo Hilare, su voz entrecortada por el dolor, pero firme en su resolución. «Intentaré ayudarte. Aún puedo hacerlo». La dama Elina, conmovida por la fuerza de voluntad de Hilare, la miró con admiración y preocupación. La imagen de su amiga sufriendo tanto, luchando contra la transformación, le partía el corazón. Pero también veía la determinación en sus ojos, la férrea voluntad de no rendirse, de ayudar hasta el final. «Hilare», dijo la dama Elina, su voz llena de compasión y admiración, «no tienes que hacerlo. Tu salud es lo primero. Debemos encontrar una manera de detener esto, de curarte». «No hay tiempo», respondió Hilare, con un esfuerzo visible. «Cal, él no esperará. Tenemos que realizar el ritual. Tenemos que detenerlo». La dama Elina, reconociendo la firmeza de Hilare, comprendió que su amiga no se rendiría fácilmente. Su determinación, su valentía, eran admirables e inspiradoras, y aunque estaba profundamente preocupada por la salud de Hilare, también sabía que necesitaban actuar con rapidez. Juntas, con Hilare luchando contra el veneno que la consumía y la dama Elina guiando el proceso, comenzaron a realizar el ritual. La dama Elina colocó la lágrima de amor verdadero y la pluma del ave celestial sobre el altar. Luego, con la ayuda de Hilare, que a pesar de su sufrimiento, se esforzaba al máximo, intentaron descifrar el significado del eco de una promesa olvidada. Hilare, con la mente nublada pero con una fuerza interior sorprendente, recordó un detalle del diario que la dama Elina había pasado por alto, una pequeña nota al margen que hablaba de una promesa hecha bajo la luna llena. Esa promesa, un juramento de amor eterno, era el eco de una promesa olvidada. Hilare, con un último esfuerzo, pronunció las palabras del juramento, su voz apenas un susurro, pero lleno de una potencia inesperada. En ese instante, una energía mágica envolvió el altar, creando una atmósfera de luz y esperanza.
Los tres elementos brillaron intensamente, uniéndose en un haz de luz que se elevó hacia el cielo. El ritual había comenzado. Justo cuando la energía mágica del ritual comenzaba a intensificarse, una figura oscura emergió de entre los árboles. Cal, con una sonrisa fría y arrogante en su rostro, se acercó al altar, observando la escena con una mezcla de diversión y malicia. «Ah, veo que han encontrado el altar», dijo Cal, su voz resonando con una frialdad escalofriante. «Pero me temo que han llegado demasiado tarde», señaló a Hilare con un gesto despreciativo. «Tu amiga, la sirvienta, es ya un no muerto. ¿Qué tal si aceleramos un poco el proceso?» Hilare, presa de una agonía insoportable, gritó: «Dama Aelina, no puedo, me duele la cabeza, ayúdame». La transformación se aceleraba, el frío gélido se intensificaba, y un dolor punzante la destrozaba por dentro. La única palabra que podía articular era «sangre». La dama Aelina, horrorizada por la escena, comprendió la urgencia de la situación. El ritual no estaba funcionando como debería, y Hilare estaba al borde de la transformación completa. Tenía que tomar una decisión rápida, una decisión que podría salvar a su amiga, pero que también podría tener consecuencias impredecibles. Mirando a Cal, la dama Aelina vio en sus ojos la satisfacción sádica de quien disfruta del sufrimiento ajeno, pero también vio una oportunidad. Cal estaba confiado, despreocupado, creyendo que ya había ganado. Era el momento de usar su arrogancia en su contra. Con una rapidez impresionante, la dama Aelina tomó la lágrima de amor verdadero y la pluma del ave celestial, combinándolas en un movimiento preciso y certero. Luego, con un grito desafiante que resonó por todo el claro, lanzó la mezcla hacia Cal. La lágrima y la pluma se fusionaron en el aire, creando una luz cegadora que envolvió a Cal, paralizándolo. Aprovechando la distracción, la dama Aelina se acercó a Hilare, buscando una forma de detener la transformación. Recordando las palabras de Hilare, sangre, comprendió que el veneno del no muerto necesitaba una contrapartida, algo que pudiera neutralizar su efecto. Con una resolución desesperada, la dama Aelina tomó su propio cuchillo, haciendo una pequeña incisión en su brazo. Dejó que su propia sangre limpia fluyera sobre la herida de Hilare, como un bálsamo de pureza contra la corrupción de la magia oscura. En ese instante, la transformación de Hilare se detuvo. El frío gélido retrocedió, el dolor punzante disminuyó, y un suspiro de alivio escapó de sus labios. La luz del ritual se intensificó, envolviendo a Hilare en una aura protectora, purificándola de la corrupción del no muerto. Cal, liberándose de la luz cegadora, se enfureció, pero ya era demasiado tarde. El ritual, aunque interrumpido, había logrado su objetivo, salvar a Hilare y detener la amenaza. Cal, liberándose del efecto de la lágrima y la pluma, estalló en una carcajada resonante que retumbó entre los árboles. La luz cegadora lo había debilitado, pero no lo había derrotado. Su risa, fría y burlona, resonaba con una satisfacción cruel. «Interesante», dijo, limpiándose una gota de sangre de la mejilla, «pero aún no ha terminado». A pesar de la intervención de la dama Aelina, el veneno del no muerto ya había hecho demasiado daño. La purificación de la sangre de la dama Aelina había detenido la transformación de Hilare, pero no la había revertido por completo. El cambio había dejado su marca. El frío gélido permanecía, aunque atenuado. El dolor había disminuido, pero una nueva sensación, oscura y extraña, se apoderaba de Hilare. Un hambre voraz, un anhelo insaciable. Con un movimiento repentino, Hilare se abalanzó sobre la dama Aelina, sus ojos brillantes con una luz enfermiza y sus movimientos impredecibles. La transformación en no muerta no estaba completa, pero era suficiente para cambiar su comportamiento. El instinto animal, la sed de sangre, se habían apoderado de ella. La dama Aelina, sorprendida por el ataque, retrocedió, intentando defenderse. Pero Hilare, con la fuerza y la agilidad sobrehumanas de un no muerto, la superaba en velocidad y poder. Los golpes resonaron en el claro, un sonido de lucha desesperada entre amigas. La dama Aelina luchaba por protegerse, pero la fuerza de Hilare era abrumadora. Cal, observando la escena con una sonrisa sádica, decidió no intervenir. El resultado era el mismo que la dama Aelina, su objetivo principal estaba en peligro. Sea cual sea el resultado, él saldría victorioso. La oscuridad se abriría camino. La lucha entre la dama Aelina y Hilare era una batalla de voluntades, una lucha entre la amistad y la corrupción. La dama Aelina, usando toda su experiencia y habilidad, se defendía con valentía, pero la transformación de Hilare era demasiado poderosa. El destino parecía inevitable. En medio del caos de la batalla, la dama Aelina vio una oportunidad. Aprovechando una distracción de Hilare,
tomó una roca afilada y la arrojó con precisión hacia un punto vulnerable en el cuerpo de Hilare. No era una solución definitiva, pero podría dar a la dama Aelina una ventaja temporal. El impacto de la roca hizo que Hilare se detuviera un momento, lo que permitió a la dama Aelina escapar. Pero la lucha aún no había terminado. El destino de Hilare y el futuro de la dama Aelina aún pendían de un hilo. La luna proyectaba largas y distorsionadas sombras mientras Hilare, transformada, perseguía a la dama Aelina a través del bosque iluminado por la luna. El hambre la carcomía, un dolor frío y agudo que eclipsaba todas las demás sensaciones. No era solo físico, era un anhelo primordial y desesperado que pulsaba en su propio ser. La calidez de la amistad, la lealtad que una vez atesoró, fueron reemplazadas por un vacío helado, un vacío que solo la sangre podía llenar. La dama Aelina, aunque experta en combate, se encontró superada. Hilare se movía con una velocidad y fuerza antinaturales, sus movimientos fluidos y predatorios. Cada casi impacto enviaba una nueva ola de terror helado a través de la dama Aelina. El miedo, agudo y frío, era un nuevo compañero. El suelo del bosque se convirtió en un campo de batalla, el crujido de las hojas una sinfonía de persecución y escape. La dama Aelina, impulsada por la adrenalina y una esperanza desesperada, usó el terreno a su favor, tejiendo entre árboles y sobre troncos caídos, su respiración entrecortada en su pecho. Pero Hilare era implacable, su risa escalofriante resonando detrás de ella. Era el sonido de la muerte hecha voz. Los ojos de Hilare, una vez cálidos y amables, ahora ardían con una luz antinatural, reflejando la luz de la luna con una intensidad aterradora. La transformación estaba completa. La gentil sirvienta se había ido, reemplazada por una criatura impulsada por un hambre insaciable. La persecución continuó, una danza implacable de depredador y presa. El bosque contuvo la respiración, un testigo silencioso de esta trágica transformación. El aire crujía con tensión, el silencio solo interrumpido por los sonidos de ramas que se rompían y la fuerte respiración de la dama Aelina que huía. El olor a sangre, tanto de Hilare como de la dama Aelina, flotaba en el aire. De repente, Hilare tropezó, su pie atrapado en una raíz oculta. La dama Aelina aprovechó la oportunidad, su corazón latiendo como un tambor. Podía ver el reflejo de su propio miedo en los ojos de su antigua amiga. Esta no era la Hilare que conocía. Esto era algo completamente diferente. Pero antes de que la dama Aelina pudiera hacer su movimiento, algo más emergió en el claro. Una figura envuelta en la oscuridad, una figura que observaba con una diversión escalofriante. Cal. Hilare, aún tambaleándose por la caída, se irguió con una fuerza sobrehumana. Sus ojos, ardientes y rojos, se posaron en la dama Aelina, quien se encontraba a pocos pasos, jadeando por el esfuerzo de la huida. Pero en lugar de atacar, Hilare hizo algo inesperado. Con una fuerza que parecía desafiar la gravedad, levantó a la dama Aelina del cuello, manteniéndola suspendida en el aire sin esfuerzo alguno. La dama Aelina, sorprendida, sintió el frío gélido de la mano de Hilare en su garganta. El miedo se mezclaba con una extraña sensación de familiaridad. A pesar de la transformación, reconocía algo de Hilare en esa mirada, un destello de la lealtad y la amistad que compartían. Dama, dijo Hilare, su voz grave y ronca, pero con un tono de determinación inusual. Usted siga con el ritual, yo acabaré con ese tonto. Señaló a Cal, quien observaba la escena con una mezcla de sorpresa y diversión. La dama Aelina, aunque incrédula, vio una chispa de la Hilare que conocía en la mirada de su amiga. El hambre y la transformación habían cambiado a Hilare, pero no habían borrado por completo su esencia. Era una oportunidad improbable, pero crucial. Con un profundo suspiro, asintió. De acuerdo, Hilare, respondió la dama Aelina, tratando de mantener la calma. Pero ten cuidado, es muy peligroso. Con un movimiento rápido, Hilare arrojó suavemente a la dama Aelina al suelo, liberándola de su agarre. Luego, con una agilidad asombrosa, se abalanzó hacia Cal, dejando a la dama Aelina con la tarea de continuar el ritual. Cal, sin embargo, no se mostraba preocupado. Observaba con una sonrisa burlona como Hilare se acercaba, preparándose para el enfrentamiento. Hilare, en su estado transformado, era un arma poderosa, pero Cal confiaba en sus propias habilidades. Había previsto este escenario. El caos era su aliado. El enfrentamiento entre Hilare y Cal comenzó, un choque de fuerzas oscuras. El bosque se convirtió en un escenario de lucha, la oscuridad y el frío se enfrentaban a la magia oscura de Cal. La dama Aelina, en medio del caos, intentaba continuar el ritual, sabiendo que el destino de ambos dependía del éxito de la ceremonia. El aire se llenó de tensiones,
la lucha entre la lealtad de una sirvienta transformada y la ambición de un hechicero oscuro. El final del capítulo, el final de esta fase de la lucha, estaba a punto de decidirse. Cal observaba con una sonrisa confiada el avance de Hilare. La fuerza bruta de la sirvienta transformada era impresionante, pero Cal confiaba en su superioridad mágica. Subestimó la determinación de Hilare, la fuerza de su voluntad, y sobre todo, la inesperada naturaleza de su transformación. En medio del ataque, mientras Hilare se lanzaba con garras afiladas hacia él, algo extraordinario sucedió. Un brillo dorado emanó de Hilare, una luz que parecía purificar la corrupción del no muerto. El frío gélido que la rodeaba se disipó, y la figura monstruosa volvió a la forma de la sirvienta, aunque con un brillo inusual en sus ojos y una fuerza sobrehumana que la hacía moverse con una agilidad aterradora. Cal se quedó estupefacto. ¿Qué ha pasado?, balbuceó, su sonrisa desvaneciéndose por completo. ¿Cómo te has liberado de eso? ¿Y cómo te has combinado con un no muerto? Hilare, con una nueva fuerza y una claridad mental sorprendentes, respondió con una voz firme y segura: no me he combinado con un no muerto, Cal. He sobrevivido a él. La magia de este lugar, la fuerza de mi voluntad y el sacrificio de la dama Elina me han permitido trascender la transformación. Ahora poseo su poder, sin su oscuridad. Cal, aún aturdido, no podía comprender lo que había sucedido. Sus planes se habían derrumbado. Había subestimado la capacidad de adaptación y la fuerza interior de la dama Elina y su sirvienta. La combinación de poder y voluntad había creado algo inesperado, algo que él no podía controlar. El caos que buscaba controlar se había vuelto contra él. Hilare, con un movimiento veloz e impredecible, se lanzó contra Cal, usando su nueva fuerza y agilidad para desatar una serie de golpes devastadores. Cal, aunque poderoso, se encontró por primera vez en una posición de desventaja real. La fuerza de Hilare, combinada con su conocimiento del cuerpo a cuerpo, lo superaba en todos los aspectos. La dama Elina, habiendo completado el ritual con éxito, observaba la escena con una mezcla de asombro y alivio. El plan había funcionado, pero de una manera que nadie había previsto. El destino parecía haber intervenido, cambiando el curso de la batalla en el último momento. El enfrentamiento entre Hilare y Cal llegó a su fin, con Hilare logrando dominar a su enemigo. El resultado final de la lucha, sin embargo, quedó en suspenso, un misterio para el próximo capítulo.